Gambeteros, gambeteras, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de el volante en la posición izquierda o el volante en la posición derecha, o un volante izquierdo o un volante derecho. Vamos a hablar cómo debe jugar, cuáles son las características físicas, cuál es la función en la cancha, qué es lo que debe hacer y muchas otras cosas más que te van a servir si tú juegas en esa posición. Antes de seguir, como siempre, te pido que te suscribas a este canal si eres nuevo, actives la campanita, dejes tu like y compartas este video. Dicho eso, ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a comenzar primeramente con acerca de sus características físicas. Este jugador no necesita ser corpulento, o sea, ancho, ni grueso, ni pesado. Este jugador es mejor que sea delgado, hábil, no tan delgado, pero sí delgado, hábil, que tenga buena agilidad, que tenga buena velocidad en las piernas, que sea una persona de estatura mediana, no necesita que pase, no sea muy alto, simplemente una estatura normal. En el fútbol puede ser del 1,70 y para arriba o del 1,75 para arriba, ya es cuestión de cómo se acomode, pero normalmente un medio o un volante izquierdo o derecho no es tan alto, siempre son jugadores normales de estatura en el fútbol, que es 1,75 hasta 1,85, por ahí ya no pasa. Entonces, no hay necesidad que sea muy alto, también tiene que tener, ¿qué puedo decir? Fuerza en las piernas, porque necesita para centrar, para hacer pases largos, tiene que tener buenas fuerzas en las piernas y sobre todo tiene que tener buena resistencia. Resistencia, que no se canse rápido, todas esas características físicas debe tener. Ahora nos vamos a cuáles son, qué características debe tener al momento de jugar. Por ejemplo, un jugador de estos debe ser un jugador rápido, como te dije, veloz, debe saber tocar pases cortos con precisión, tocar pases largos con precisión, hacer cambios de lado, saber defender, que es muy importante, un volante izquierdo o derecho debe saber defender, y también atacar. Debe saber llevar el balón, debe tener buen dribbling, buena gambeta, buen manejo de balón. Y una de las características principales es saber centrar bien el balón y saber cerrar jugadas de gol, por ejemplo. Si centran desde el otro lado, por ejemplo, si es un volante derecho o un lateral derecho, centra desde el otro lado y si es que no llega a topar los defensas, tiene que cerrar la jugada por lo menos tratando de hacer gol un volante, ya sea del lado izquierdo. Eso ya dependerá de qué lado estés. Si estás del lado derecho, tendrás que cerrar. Si viene el centro desde el lado izquierdo, deberás cerrar las jugadas igual. Entonces, debes saber cerrar jugadas. Esas son las características o funciones que debes hacer. Además de eso, hoy en día se confunde mucho a los volantes, tanto izquierdo como derecho, como extremos, o como volantes interiores, o como media punta, si no es así. Un volante izquierdo y derecho son funciones diferentes que te voy a indicar ahorita de manera táctica para que comprendas qué es lo que debes hacer si te dicen un volante izquierdo y derecho. ¿Cómo saber que juegas de volante izquierdo o cómo saber que juegas de volante izquierdo o derecho? ¿Cómo sabes eso? Pues es muy fácil, cuando te ponen una alineación, en una alineación donde es 4 defensas, 4 medios y 2 delanteros, entonces tú ya sabes que ahí eres un jugador que es volante, ya sea que te pongan en el izquierdo o derecho, ya sabes que eres un volante izquierdo o derecho. Entonces no eres un media punta, tampoco eres un extremo, tampoco un volante interior, así que o un volante interno. Entonces ya debes saber eso en la posición que te pongo. También en una alineación 3-4-3 también vas a saber por qué están 4 medios. O sea, la alineación de los medios van a ser de 4 medios. Entonces ahí ya te vas a dar cuenta que vos vas a hacer, si te ponen de volante izquierdo o derecho, vas a hacer volante izquierdo y derecho, debes saber qué es lo que debes hacer. Igualmente en una alineación, por ejemplo, 3-4-1-1, también vos eres un volante. Entonces todo dependerá que sea la alineación con 4 volantes. Si hay 4 volantes, ya sabes qué es lo que debes hacer. Ahora, en el caso de que haya 3-5 medios y 2 delanteros, ahí ya no eres y te ponen de izquierdo ya no eres, o de derecho a la banda, entonces ya no eres ya no vas a ser un volante, sino vas a ser un lateral de ida y vuelta, igual ya sea de izquierda o derecha.
o también puedes hacer, ahí vas a hacer, puede ser que seas un media punta o un extremo. Ahí ya dependerá de cómo le diga tácticamente. Ahora, si es que por ejemplo se juega en rombo una alineación 4-1-2-1 en rombo, entonces ahí hay 4 medios, pero esos 2 medios que están justo en la mitad de cancha son volantes, ¿qué te voy a decir? Volantes de interior, o sea, sus volantes son más que juegan por el interior de la cancha, no por los externos, ni por los extremos, ni por nada de eso. Entonces, ojo con eso, hay que saber dónde te posiciones. Ahora vamos a ver tácticamente cómo debe jugar un volante. Entonces, en la alineación, como te digo, la más típica es 4-4-2, también es 3-4-3. Entonces, vamos a poner la más típica, que es 4-4-2. Entonces, las demás posiciones yo ya les he hecho en los demás videos, les voy a dejar aquí para que vean cómo debe jugar en cada posición. Ahí vas a ver qué posición eres tú y te vas a dar cuenta en cada posición. Y te voy a dejar una lista de reproducción, una lista de videos para que vayas a ver. Están todas las posiciones en cada video y te digo cómo debes. Como puedes ver, ahí está un 4-4-2. Entonces, este de aquí es un volante izquierdo. Este es un volante izquierdo y este es un volante derecho. Estos jugadores tácticamente deben saber defender, tanto como deben ser de ida y vuelta. O sea, por esto digo que tienen que tener buena resistencia, tienen que tener buenos pulmones para aguantar la mayor cantidad del partido. Y si ya te saca por cansancio o por táctica, entonces ya depende del técnico. Pero normalmente estos jugadores deben ser de ida, que es para el ataque, y de vuelta, que es para la defensa. Lo mismo que este de acá. La misma función debe ser, sino que solo cambias de pie. Entonces deben ser de ida y de ataque. Este jugador, al momento de defender, debe saber defender y también debe saber atacar. No es lo mismo, por lo que te decía, que no es lo mismo como un extremo izquierdo o un extremo derecho, porque los extremos normalmente no saben defender. Pueden ayudarte a defender en zona, pero no saben cómo defender específicamente. Entonces, estos volantes sí saben defender. Igualmente un volante como un extremo o un media punta, también los media punta no es lo mismo. Ellos casi no bajan a defender, se quedan arriba, entonces esa es la diferencia. Ejemplos de volantes, tanto izquierdo como derecho, hay muy pocos. Aquí, por ejemplo, en mi país, Ecuador, en la selección, cuando juegan 4-4-2, le pueden poner a Renato Ibarra. Es un jugador, Renato Ibarra, que juega en México, que juega de volante izquierdo, pero él es uno de los jugadores que puede ayudar a defender y también ayuda a atacar. Tiene bastante resistencia, baja y sube, es de ida y vuelta. Es un jugador. Pero en el lado derecho, yo no veo un jugador que sea extremo, digamos volante derecho, porque a veces le ponen a Plata o le ponen a Mena, y Mena son más extremos o media punta que normalmente no defienden, solo atacan. Hay un jugador que le ponen a Franco, que juega en Argentina. Franco sí es un volante derecho, pero es más defensivo que de ataque, ¿sabes? A veces le ponen en el lado derecho, pero es más defensivo. Eso es cuando ya queremos cerrar un partido, le ponen a ese jugador. Pero de ahí un volante derecho, que ayude a defender y a atacar, era Antonio Valencia. Él sí era un volante derecho, cuando jugaba. Pero de ahí, en realidad, hoy en día no he visto un volante derecho en la selección. Ahora, aquí a ti, ¿cuáles crees que es el mejor volante, ya sea izquierdo o derecho en el mundo? Dejan un comentario, ahorita vas a dejar un comentario, si puedes ir a ver, puedes investigar y debes ver cuál es el volante, el mejor volante tanto derecho o izquierdo. ¿Cuál crees que es a nivel mundial hoy en día que sea un volante así, que ayude a defender y ayude a atacar? Yo creo que es Kingsley Coman, creo que es, no, más o menos así se llama, es un que jugaba en el Bayern, no sé si sigue jugando ahí, es el Kingsley Coman se llama. Kingsley Coman es un jugador que yo creo que si juega de izquierdo, también juega de derecho, es un jugador ambidiestro y ayuda a defender y atacar. Sí creo que es así. Es uno de los jugadores que yo conozco que juega así a nivel mundial y es uno de los mejores jugadores que he visto en esa posición. Antes sí había bastantes jugadores,
a lo menos aquí en la selección de Ecuador había bastante, como te dije, Antonio Valencia. En el lado izquierdo, no me acuerdo quién estaba en el lado izquierdo. Ayoví, era un jugador que subía y bajaba, a veces le ponían hasta de defensa. Entonces, como puedes ver, eso es lo que debe hacer un jugador. Ahora, ¿cómo debe atacar este jugador? Este jugador es un jugador que, como te dije, al momento de ir al ataque, debe saber llegar hasta acá arriba y aquí debe saber centrar. Debe saber centrar bien. El volante, tanto derecho como izquierdo, debe saber centrar bien. Si este centra, al mismo tiempo el volante izquierdo, en el caso de que el balón esté aquí, este volante de aquí, si estos jugadores al momento de centrar, pasaron por aquí, este jugador debe ayudar a cerrar la jugada. Cerrar la jugada es tratar de meter gol o por lo menos disparar al arco para que causar una ocasión de gol. Esto es lo que debe hacer en el caso de que sea un volante. Como ves, es lo mismo desde el otro lado. Si este centrara desde aquí, si este de aquí centrara desde aquí, este igual debe saber entrar a cerrar la jugada. Si centrar y se pasara por los delanteros, dependiendo ya de cómo se resulte la jugada. Eso es el modelo de ataque. Ahora también, este jugador también tiene dos opciones. Por ejemplo, si juega por aquí, por ejemplo, está con el balón por aquí, igual que este de acá. Vamos a borrar esto de aquí porque se ve un poquito, no se ve bien. Listo. Vamos a borrar esto de aquí. Listo. Entonces ahí, suponiendo que este jugador tenga la bola, este de aquí debe esperar, este volante izquierdo debe esperar que este de aquí, este defensa o lateral izquierdo, pase por atrás de él, para, ya sea para darle un pase o para ver qué puede hacer, si es que se va por acá, qué puede hacer, ya sea llevarse la bola o dar un pase a alguien que esté mejor posicionado. Es lo que debe hacer este jugador. De igual manera este debe esperar que pase el jugador antes de hacer, si es que ya se cierran todas las defensas aquí, debe saber que este jugador tiene que pasar y él va a tener opciones para dar el pase, tanto al defensa para que centre, o ver cuál es la mejor jugada, ya sea centrar desde ahí, tocar a un delantero, tocar a un medio, todo va a depender cómo es el ataque. Como ves, es así. Entonces los volantes, tanto izquierdo como derecho, es lo que deben de ser. En el caso de defender, pues al momento de defender, estos volantes deben ya ayudar a este. Por ejemplo, en el caso de defender, si este se va al ataque, este está atacando y este se va al ataque por acá para que le dé opción de pase. Si es que recupera la bola el otro equipo, por ejemplo, este recupera la bola el otro equipo, entonces este debe ayudar, este volante, tanto derecho como izquierdo, en este caso el derecho, debe ayudar a defender, o sea, debe ocupar la posición del defensa que dejó, porque puede quedar vacío, entonces este debe bajar, ayudar a defender. Por eso lo importante de un volante, eso es lo importante de un volante izquierdo y derecho, que sepan defender. Es lo mismo en el lado acá, si este pasa y recupera la bola aquí, este debe tomar la posición del defensa y tratar de recuperar el balón. Es lo que debe hacer este volante. Por eso es importante que es lo que se diferencia de un extremo. En cambio, un extremo, si recupera la balón aquí, este ya no le importa, se va y tiene que bajar este otro a toda velocidad. Pero eso ya no sería en esta alineación, sino sería en una alineación, por ejemplo, en 3-5-1, 3-5-2, digamos, en una alineación 3-5-2, en una alineación que puede ser 3, ¿qué puede ser? O 4-5-1, ya dependería ya de la alineación. Entonces, como ves, tiene mucho que ver la alineación aquí. Hay que ver eso, cómo se posiciona y todo lo que debe hacer un volante, tanto izquierdo como derecho. Debes saber cómo debe jugar. Como te dije, lo importante aquí de este es saber centrar, saber cerrar jugadas, saber defender, que es lo importante y es lo más básico de este juego. Entonces debe tener
resistencia, velocidad, agilidad, dribbling, movimiento de balón. No hay más que decir acerca de este jugador. Es lo que debe ser es concreto, y eso es todo, mis amigos. Como te dije, si es que tú tienes algún otro jugador que conoces, no te olvides de dejar un comentario, y pues eso es todo, mis amigos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.